El gobierno no puede resolver el problema es el gobierno. Esta frase del presidente norteamericano Ronald Reagan resume bien la filosofía neoliberal que inspiró los procesos de privatización de lo público a partir de los años 80. Hoy, en El Telar, hablamos sobre el auge y declive de las privatizaciones. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Telar de esta segunda temporada, que hoy dedicaremos a hablar de privatización y municipalización de los servicios públicos. Y para ello contamos con una mesa de mentes imprivatizables, como la de Javier Jové, miembro fundador del Club de los Viernes. Bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar nuevamente con vosotros. Muy bien hallado serás siempre. Benjamín Gutiérrez, militante del Partido Socialista y de Izquierda Socialista, muchas gracias por venir otra vez. Muchas gracias por invitarnos. Sara Paz, concejala de Izquierda Unida en Corbera, gracias por venir otra vez. Gracias por invitarme. Juan Vega, técnico municipal, gracias por venir otra vez. Gracias a vosotros. Estamos repitiendo mucha gente, esto me gusta. Por otro lado, Rubén Rosón, concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, por Somos Oviedo, gracias por venir. Gracias por volver a invitarme. Volveréis. Y por último, pero no menos importante, Celso Miranda, economista y funcionario municipal. Gracias por venir. Muy buenas, Jara, ¿qué tal? Muy bien. Y también estoy, que no tengo más que dar paso a nuestra maravillosa intro. Adelante. La victoria electoral de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Gran Bretaña y los Estados Unidos supuso el arranque del llamado neoliberalismo, que hizo de la privatización del sector público una de sus banderas. A lo largo de los años 80 y 90, las ciudades también participarían de una fiebre privatizadora que llevaría a entregar al mercado servicios esenciales como el agua, la limpieza o los transportes. Con Gabino de Lorenzo al frente del ayuntamiento ovetense, la capital asturiana vería privatizados la mayoría de sus servicios, entregados a grandes multinacionales como Fomento de Construcciones y Contratas. Hoy, Ubieu, siguiendo la estela de capitales europeas como París, Berlín, Barcelona o Madrid, que han emprendido procesos de remunicipalización, trata de recuperar el control público de servicios como la recaudación de impuestos o el agua. Bien, tras la breve introducción, entramos ya en materia y, como siempre, os pido que juguemos al juego del titular. Quiero que hagáis un titular con una pregunta aparentemente sencilla, pero que entraña toda la complejidad del mundo, que es: ¿quién teme a las remunicipalizaciones? No sé quién quiere darme un primer titular. Pues ayer estaba yo. Sí. Yo creo que quien debe temer a las remunicipalizaciones tienen que ser los vecinos de las localidades afectadas y de las localidades amenazadas por esta reestatalización de servicios, ¿no? Al final ellos verán cómo acaban encareciéndose esos servicios, cómo acaba deteriorándose la calidad de los mismos y cómo los mismos pues acaban politizados, ¿no? Con lo cual, al final, la respuesta es muy sencilla. Quienes lo van a sufrir y quienes deben de temer la remunicipalización, pues evidentemente son los ciudadanos. Vale. Los vecinos, tenemos por aquí. ¿Alguien más? Sí. Sí. Los que montan los negocios a costa de los servicios públicos de los ciudadanos. Gracias. Sí, bueno, España, como los países del este de Europa, tenía un fortísimo componente público en su organización económica, y en todos estos casos lo que hemos visto es que ese proceso de la llamada privatización masiva en realidad lo que fue pues un proceso de corrupción masiva. El paso de lo público a lo privado se hizo como se hizo. Por lo tanto, ahora mismo de lo que habría que hablar es de temer lo que ocurrió, no lo que pueda ocurrir. Vale, no me lo contéis todo ahora, que por eso os pido un titular, ¿eh? Celso. Pues mira, en las antípodas del compañero de los viernes, creo que los vecinos son precisamente los beneficiados. Quienes deben de temer a las municipalizaciones o remunicipalizaciones son los empresarios incompetentes, es decir, sin competencia, y los políticos corruptos, que a verlos, haylos también. Vale.
Rubén. Las privatizaciones en el sistema público, las administraciones públicas, representaron una forma de capitalismo de amiguetes que en España ha dado las consecuencias que estamos sufriendo ahora, ¿no? Una crisis que no hemos generado y que con una clase empresarial muy ligada al erario público. Esos deben de temer, esos incompetentes, esos que no saben generar ningún tipo de productividad más allá de minarla de las administraciones públicas, son los que deben de tener. Se les está acabando el chollo. El chollo y siguiente titular. Sin ninguna duda, quienes temen a las municipalizaciones son los corruptos y corruptores que se aprovechan de una falsa idea de libertad de mercado, una idea que es un fraude, para mercantilizar los servicios públicos, que no es nada más que la gestión de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bien, yo creo que ya está planteado el debate, todas las posiciones posibles. Y entonces arrancamos con una pregunta que ya sabéis que podéis ir respondiendo cada una desde vuestros lugares y que tiene que ver con lo que os he preguntado. ¿Quién creéis que ganó y perdió con el proceso de las privatizaciones de servicios públicos, que podemos decir que empezó en los 80 y los 90, mira, antes hablábamos de Margaret Thatcher a cuenta de las posibles camisetas del Club de los Viernes, pero bueno, ¿quién creéis que ganó y que perdió en todo este proceso del que podemos hacer balance ahora? Al final, entonces estos procesos es cierto que en ocasiones no se han hecho bien, ¿no? Y que evidentemente ha dado lugar a situaciones de privilegio, de capitalismo de amiguetes, que es una de las posturas más enemigas del liberalismo, ¿no? Por lo tanto, desde el Club de los Viernes pues criticamos esa privatización mal hecha, ¿no? Pero aunque las privatizaciones puedan dar lugar a estos procesos, eso es debido a que previamente han sido estatalizadas o provienen del Estado, ¿no? Y al final lo que nos damos cuenta es que en definitiva la corrupción siempre está vinculada a lo público. Nadie se corrompe o se puede corromper moralmente, ¿no? Tú puedes corromper moralmente con tu dinero y hacer lo que consideres oportuno, ¿no? Pero cuando hablamos de corrupción siempre hablamos de corrupción en relación con lo público, en relación con fondos públicos, en relación con servicios públicos, con lo cual todo lo que hagamos para detraer el poder de la casta política y devolvérselo a la sociedad, y devolvérselo a los ciudadanos, y devolvérselo al mercado, pues yo creo que es una buena noticia. Y es cierto que lo que hay que hacer es esa evolución a la sociedad de esas empresas públicas o de esos servicios públicos ha de hacerse de una manera correcta y ha de hacerse evitando abusos y privilegios normalmente de los amigos del poder político. Sí, como... Sí, bueno... Dale. No, es que como discurso lo veo muy bien, pero es que yo pregunto cuáles son las privatizaciones bien hechas, porque yo no las conozco. La última, la de las cajas, está ahí todavía a la vista de todo el mundo, cómo esas entidades mixtas, complejas, híbridas entre lo público y lo privado, pero fundamentalmente públicas a todos los efectos, se convirtieron en lo que se convirtieron al servicio de quienes salieron beneficiarios de esta última operación, pero es que es el final de un proceso que empezó hace muchos años y el balance está ahí y hay un montón de empresas. Bueno, aquí tenemos a un antiguo trabajador de Telefónica, por ejemplo, ¿no? Pero es que son innumerables los casos. Precisamente por eso no tiene ningún sentido que ahora remunicipalizaremos o resatirilicemos sectores que a día de hoy no lo están, porque entonces nos veremos nuevamente en el futuro una reprivatización que podrá dar lugar a esas situaciones de fraude, de corrupción. ¿Por lo que tenemos que hacer, aquello que ya no depende del poder político, ¿Por las tablas de Moisés? En manos de la sociedad, en manos del contribuyente, en manos de la sociedad y de las personas. Y dejemos de politizar ya de una vez sectores económicos. Pero eso es totalmente una falacia, en el sentido de que la sociedad no gestiona esos servicios que han sido privatizados. Perdón. No, perdón. Realmente, ¿quién controla esos servicios? No lo controla la sociedad civil, lo controla grandes empresarios que miran por sus propios intereses. Y aquí se está jugando sobre algo que es muy importante. Los servicios públicos no pueden ser objeto de mercadeo. Los servicios públicos son derechos para toda la ciudadanía. Los servicios públicos es entregar más poder a los políticos. No, perdona. Y de traérselo a la sociedad, de traérselo a las personas. Porque los servicios públicos no los controlan las personas, los controlan los políticos. Los políticos... Y por lo tanto es politizar un servicio. Los políticos no son personas. Que va ligado a la corrupción. Pero vamos a centrar el debate. Al final, los servicios públicos son la manera de garantizar que todos aquellos que no tenemos nada podamos tener un mínimo garantizado. Porque en esa idea de liberalismo, al final, lo que se ejerce es la ley del más fuerte. ¿Y quién está? Vamos a hablar de privatizaciones. ¿Quién está privatizando? Pues los mismos que, como usted, la gran liberal de este país, Esperanza Aguirre, pues una de las cabezas de la trama Gürtel.
ahí la tenemos. No me vengan a hablar de que la corrupción es inherente a lo público, porque la corrupción es inherente a la gestión liberal de lo público. ¿Por qué no Bien, focalizamos la distribución del luego os doy más palabras. Celso, Benjamín y Rubén después. Bueno, yo voy a hacer algo que igual no le gusta a la presentadora, que quiere que esto sea un debate de todos contra todos y nos interrumpamos y tal, pero a mí me gustaría parar un poquito en algunas cosas que tampoco quiero focalizar contra ti, que tienes un ideario, pero quiero contrastar tus ideas con la realidad. Entonces, debiéramos de parar un poco. O sea, dices, la corrupción siempre está ligado a lo público. Bueno, yo creo que la corrupción es un fenómeno, primero, que no está definido, legalmente no está definido, no existe delito de corrupción y está muy poco estudiado, cosa que también es interesante, ¿no? Porque el último barómetro de Transparencia Internacional dice que en España, por ejemplo, es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Estamos al nivel de Ucrania, Moldavia o Kosovo en ese tipo de preocupaciones. Entonces, primera cuestión, ¿no? Las facultades de Sociología no estudian fenómenos como la corrupción cuando es uno de los temas que más interesa en nuestra sociedad. Dos, ¿está ligado exclusivamente a lo público o cuando hay corruptos también hay corruptores, como decía antes la compañera? Y dos, segunda cosa polémica que creo que dices, no sé si te crees, o sea, el tema del mercado, introducir el mercado en un sector donde no existe mercado. Puede que en algunos pequeños servicios municipales sí, pero los grandes no, existen los monopolios naturales. Es decir, por ejemplo, el tema del agua. ¿El agua es factible el agua sacarlo al mercado? Estamos hablando de servicios en manos de, digamos, de los ayuntamientos. ¿O es un monopolio natural? Es decir, solo un agente, sea público o sea privado, puede garantizar el servicio de agua a la población. Es decir, el mercado puede entrar en cosas tan básicas como el suministro de agua a los vecinos. O sea, tú ves ahora mismo que haya 50 empresas, mira, yo voy a llevarlo con aquel o con aquel otro, prefiero que me sirva el agua Pepito o Menganito. Entonces, hablo de empresarios incompetentes porque no están sometidos a esa lógica que tanto os gusta a los liberales del mercado. O sea, es que aquí no funciona el mercado, señores. Precisamente porque no funciona el mercado ni puede funcionar con lógica del mercado, desde los tiempos inmemoriales las sociedades nos organizamos y existe el Estado por eso. Están entrando ustedes en una lógica que no es la que funciona en este ámbito, ¿no? Benjamín Rosón, y te apunto por alusiones directas. Bueno, yo creo que el tema de las privatizaciones empieza con un mantra que es falso de toda falsedad. Es decir, lo público se gestiona mejor desde lo privado. Punto número uno. Que es falso de toda falsedad. Y luego la otra condición importante es que lo que es un derecho de la ciudadanía, del conjunto de los ciudadanos, derechos de accesos universales a la prestación de servicios, se convierte en un negocio en manos privadas. ¿Quién gana? El que hace el negocio. ¿Quién pierde? Los ciudadanos, que ven encarecido su servicio, que ven dificultado el acceso a la prestación de esos servicios, y las propias instituciones públicas, que pierden dos cosas muy importantes. Uno, todo el conocimiento que significa la gestión de los servicios, y lo que no es menos importante, que es la decisión democrática de cómo se prestan esos servicios. Por lo tanto, hay unos ganadores, que son los que obtienen beneficios económicos, y hay unos perdedores, que son los ciudadanos y las instituciones. Bien, Rubén, pero antes quiero lanzaros otra pregunta que tiene que ver con aterrizar un poco el debate, ya que estamos en Asturias y no en Marte, que básicamente es, en este sentido de quiénes ganaron y quiénes perdieron, quiénes fueron los beneficiarios de los procesos de privatización del gabinismo, pero también del PSOE, podemos decir, en Asturias, ¿no? Entonces, pues bueno. Por hablar de realidades, es objetivo, es un dato económico objetivo, que la gestión pública es más barata y más eficiente. El Tribunal de Cuentas, todos los estamentos públicos
y privados que hagan análisis de costes sobre la gestión de los servicios dan como resultado al menos un 22% más barato los servicios gestionados desde lo público. Con lo cual, el primer mantra que decía y exponía Benjamín muy bien, que era un mantra, que es que iba a ser más barato para los ciudadanos, es sencillamente mentira. Y esto es así porque no hay competencia, que es lo que nos decía Celso, porque no es un sistema de mercado, es un sistema prácticamente de oligopolio, donde se accede a él, y aquí, Javier, tienes toda la razón, por afinidades políticas y conchaveos y chanchullos y corrupción con las afinidades políticas. Ahí es donde está la corrupción, no está en la gestión pública. De hecho, es una falacia cuando el 70% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y multinacionales, decir que corrupción está ligado a lo público. No, corrupción es intentar utilizar lo público para sangrarlo y obtener beneficio privado. Un 22% más barato la gestión pública, y ahora lo aterrizo en Oviedo. Oviedo, este año 2017, recupera para lo público el servicio de recaudación municipal, que nada más y nada menos que es quién recauda el dinero de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, quién tiene nuestros gastos fiscales, quién sabe nuestra posición económica. Dejar en manos de empresas privadas, para empezar que es ilegal, pero dejar en manos de empresas privadas datos tan sensibles simplemente genera una bolsa directamente relacionada con lo que puede ser corrupción, que habría que quitarlo de ahí. De los políticos, sin embargo, nos da una tranquilidad. La remunicipalización, Javier, hace que este año, solo este año, 3 millones de euros no tengan que ir a manos simplemente de una cuenta corriente y puedan ir a manos de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. 3 millones de euros que en un periodo presupuestario como es el de Oviedo, donde tenemos 38 de deuda gracias a las gestiones del Partido Popular, 3 millones de euros. Yo te lo aumento porque también dicen que las privatizaciones, y comparten contigo el argumentario de que las privatizaciones fueron buenas y que hay que hacerlas. Y en eso lo compartís. Pues 3 millones de euros, y acabo ya, Jara, 3 millones de euros que nos ahorramos todos los vecinos y vecinas de Oviedo y que podemos utilizar en necesidades. Javier y luego Sara. Esas cuentas las has hecho evidentemente tú y Dios sabe cómo las has hecho, que yo desde luego no lo sé, ¿no? Javier, fíjate que... Lo que yo sí sé... fíjate que están publicadas. Bueno, fíjate. Lo primero que sé es que ese servicio se va a encarecer. A día de hoy, la oficina de recaudación abre un horario de 9 a 6. ¿Me quieres decir qué horario va a abrir al público? Andrés, pero tú sabes cuánto nos cobra. ¿Qué horario va a abrir al público la remunicipalización de ese servicio? Pues de 9 a 2. Con lo cual ya los vecinos se van a tener un problema. No es cierto. Por otro lado, empezamos con los moscosos, empezamos con los trienios, en que la gente ya no va a ser retribuida ni por su valía ni por su productividad, sino por mera antigüedad o por medio de favor político. O sea, yo no me quedo nada tranquilo sabiendo que la recaudación de mis impuestos va a estar en manos de un político. No me quedo nada tranquilo. No es cierto, está en manos de empleados públicos, Javier. ¡Qué barbaridad! No está en manos de políticos. Está en manos de funcionarios. Está en manos de funcionarios. Los funcionarios que tenemos derecho a trienios y a descansos. ¿En qué manos están las Javier, al principio se me olvidó presentarte como activista cultural, activista social. Pero en realidad me parece que estás... Agitador social. Me parece que podrías estar apoyando las reivindicaciones de los trabajadores, en este caso de la... Yo no apoyo reivindicaciones de nadie en particular. Simplemente defiendo los intereses de los vecinos de Oviedo. Considero que esta reestatalización... Los vecinos de Oviedo, Javier, se ahorran solo este año 3 millones de euros. Es muy difícil ordenar un debate de este tipo, pero ¿a quién han ido las privatizaciones? ¿A quiénes han ido? ¿A quiénes han ido los servicios de agua de los ayuntamientos españoles y europeos de toda Europa? Sabemos perfectamente que hay dos grandes monopolios de capital francés que acumulan el mayor historial y más preocupante de la historia de la corrupción en Europa, y no estoy hablando de algo que me estoy inventando yo, sino que está ahí para que cualquiera pueda ver los datos. Si queremos ver a dónde han ido las contratas de basura, la historia de la corrupción en España empezó con las denuncias de Alonso Puerta en Madrid en tiempos de nuestro santo laico Tierno Galván. Desde entonces hasta aquí hemos visto en qué se ha convertido el mundo de la basura en Europa. Basta hacer un viaje por Italia para darse cuenta de en qué consiste eso, y además hay cosas publicadas al respecto muy interesantes que no se las inventa nadie. ¿A dónde han ido las privatizaciones municipales en Oviedo,
en España y en toda Europa, porque son hechos que están ahí para hablar de cuestiones concretas y de gestiones profundamente mafiosas que son la realidad de un proceso que es conocido y está estudiado. Hablemos de lo que hay, no hablemos de doctrinarismos, por favor. Bien, Sara. Una cosina, es que antes le recriminabas a Rubén que las cuentas se las acaba él a saber Dios. No, lo dice el Tribunal de Cuentas. En 2013 el Tribunal de Cuentas dijo que la gestión privada era más cara que la pública. Es más, es que es un sencillo ejercicio lógico. En cuanto una administración tiene que invertir unos impuestos en un servicio público, en un servicio social, que no tiene que tener rentabilidad económica, sino que tiene que tener una rentabilidad social, el dar un derecho. Ese concepto. Sí, sí que existe. No existirá para ti, pero para nosotros sí. En el momento en el que pones en el medio a un intermediario, ¿qué interés tiene ese intermediario? Nada más que generarse un beneficio para su empresa, para sí mismo. Y se puede costear ese beneficio de muchas maneras, encareciendo el coste a la administración pública, bajando la calidad del servicio o empeorando la calidad de los trabajadores, la calidad de trabajo de los trabajadores. Entonces, es que es ilógico decir que la gestión privada es más eficiente. Si para ti, que consideras que hay que estatalizar la distribución de alimentos, eres de esa opinión, entiendo que esto otro, pues evidentemente. Bueno, usted Ahora, que yo sepa, afortunadamente... Tú que eres de los que piensan que hay que perseguir a quienes pedimos más medidas contra la evasión fiscal. Vamos a... Os había pedido que fuéramos aterrizando poco a poco, no, de golpe, muy bien, el debate en Oviedo, que quizá en Asturias también podemos hablar del PSOE, pero bueno. La realidad, porque son empresas multinacionales. Sí. Claro. FCC ha tenido 3 presidentes en 2 años imputados. Y es, por lo menos en mi municipio, donde vengo yo, ¿Cuántos políticos es imputados? quien ¿Y cuántos tiene... funcionarios imputados? Por conchavar completamente. Porque no hay corruptos sin corruptores. Donde no hay corruptos es en los sectores que no están hiperregulados. Es decir, tanto que vosotros os quejáis de las puertas giratorias, que nosotros también, evidentemente, porque es una forma de corrupción, yo no conozco ninguna puerta giratoria en Mercadona, en el Corte Inglés, ni, por ejemplo, en Zara. Entonces, cuando hablamos de puertas giratorias es precisamente porque estamos hablando de las eléctricas, de los bancos, de las grandes constructoras. O sea, al final, lo que vemos es que la corrupción viene ligada a los manejos y a los manejes políticos. Entonces, lo que tenemos que intentar, puedo estar de acuerdo contigo en que puede haber algún servicio que es difícilmente, digamos, externalizable en condiciones de competencia. Y ahí podemos hablar de alguno en el que evidentemente podemos estar de acuerdo. El caso del agua. Todos los servicios podemos, no todos los servicios públicos no. Pero alguno puede que sí. A vueltas con el agua y pasó a Celso. Berlín, París y otras ciudades europeas están remunicipalizando los servicios de agua. Problemas de corrupción. Entonces, la que lo apuntabas tú antes, entonces una pregunta también podría ser, y no nos vayamos por los cerros para arriba, sino aterricémoslo en el lugar en el que vivimos. ¿Podríamos decir que vivimos en un periodo de declive de la gestión privada de los servicios públicos? ¿Podemos situarnos en ese lugar? ¿Puedes continuar con lo anterior? Pues yo no sé en qué momento histórico estamos ahora mismo, pero acaba de ganar las elecciones un señor que es multimillonario, que es el colmo de la lógica liberal, pues lleva a que el señor con uno de los mayores imperios en estos momentos, personal, privado, empresarial, pues se haga nada menos que con el poder político. Porque lo han votado los americanos. Porque lo han votado los americanos. Muy bien. Pero claro, lo que pasa es que a la izquierda parece que si no es el resultado que a vosotros se os antoja, parece que el señor está ya deslegitimado en términos democráticos. Perfecto. Este señor ha ganado las elecciones en su país y ahora se encuentra que al frente de un negocio múltiple con más de 500 empresas pues, por todo el mundo, ¿no? Y empiezan a confundirse ya los problemas entre la lógica de lo público, que los intereses públicos que él teóricamente debe defender, y sus problemas personales porque tiene esa lógica empresarial. Aquí se dio, o sea, Gabino de Lorenzo, por ejemplo, por volver a bajar a lo local, era quien debía de mantener la lógica del interés general y luego resulta que tenía al margen sus negocios establos para sus caballos florecientes, privados, bueno, equinos en este caso, y había también cierta colusión. Él defendía que no y algunos defendíamos que sí existía esa colusión. Pero al margen de eso, hay una lógica de planteamiento que tendrás que
que admitir también, porque se estudian todas las facultades liberales de economía, que es que las empresas, su lógica es la de la maximización del beneficio. Fíjate lo que te digo. La lógica no es la lógica de una empresa, eso es de primero de economía, no es ganar dinero, sino es ganar el máximo dinero posible. Claro, y eso introducido en la lógica de lo público nos lleva también a fenómenos de corrupción. Acaba de salir un escándalo ahora en Barcelona en relación también a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas de recogida de basuras. Se habla de 800.000 euros por esa lógica a la que estoy citando, porque para cumplir el contrato hay una serie de requisitos y se dan cuenta que a partir de determinado nivel creo que era de reciclado de basuras, pues empiezan a perder dinero y lo que hacen entonces es dejar de reciclar las basuras. Simplemente eso, por la lógica del pliego de condiciones en ese sitio. Y eso, si no hay un control de lo público, efectivamente, y en el ámbito de la empresa se producen fenómenos, digamos, de corrupción. Por cierto, la corrupción no es un fenómeno estrictamente ligado a lo público, sino que se pone el foco solo en lo público. Pero la corrupción es un problema moral, es un problema de desvío de poder y puede producirse, hay delitos societarios, alzamiento de bienes, que lo explique Juan Vega en este último minuto de sección. Te doy la palabra. No, yo es que tengo de verdad, ¿eh? Sí, no, tengo que insistir. ¿Por qué no vemos las cuestiones concretas? Es decir, ¿por qué no vemos lo que está pasando con el agua, con la basura y con esos grandes servicios públicos que yo entiendo que se han privatizado única y exclusivamente porque han producido enriquecimiento personal en los actores políticos que estuvieron ahí y financiación de la política a través de los servicios públicos que se dejan de acometer para financiar medios de comunicación y campañas políticas en detrimento de los servicios, y todos sabemos que eso ocurre en todas las ciudades de España. Ahora podéis seguir hablando, estamos terminando ya esta primera sección, pero como siempre os quiero dejar una pregunta en el aire para que respondáis después, que tiene que ver con ciertos límites de las municipalizaciones que quizá ahora con los llamados ayuntamientos del cambio se están viendo, ¿no? ¿Existe algún tipo de límite a las remunicipalizaciones o municipalizaciones a la hora, por ejemplo, de asumir las plantillas de un proceso privatizado? ¿Se deberían asumir las plantillas en todos los casos o está viendo ahí, por ejemplo, problemas, como parece que así es? Es decir, ¿qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras que ya estaban trabajando en estos servicios, que yo creo que es una de las cuestiones importantes y piedras de toque que se están viendo, ¿no? Ahí os dejo a punto de responder, pero sin responder, porque vamos a terminar esta parte dando paso a nuestra maravillosa sección del Panóptico con K. Adelante, Panóptico. Necesitamos, además, privatizar para reducir el coste de la deuda pública. Casi 40.000 pesetas anuales. Pero no miremos al pasado. En el pasado no están las recetas del progreso. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario. Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Aznar utilizó el comodín de la privatización y colocó el cartel de se vende. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Que no cueste un euro al contribuyente. Vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme porque mi rumba está buena. A ver, ¿cuál es mi cámara? Todas, ¿no? Ah, que esto no es Telemadrid. Pero si me tengo que quedar con algo británico, me quedo con Margaret Thatcher, mi ídolo. Misión: privatizar la estación espacial Mir. Madre mía, qué cachaza. Perdonadme. Estaba dando las coordenadas a la nave del liberalismo, la gaviota milenaria. A mí me hubiese gustado mucho hoy ver a mi amigo Hugo Chávez. Comience usted a entregarme el banco. Exprópiese. De aquel edificio allá en la esquina, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? ¿Por qué no te callas? Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. De aquel edificio allá en la esquina.
que han forrado de pasta gracias al dinero de los madrileños. Vamos a hablar de Maduro. ¿Por qué no hablamos de Venezuela? El diputado analista Eduardo Inda nos amplía la información. Venezuela, venezolana, Venezuela, Venezuela, venezolanos, venezolana. Venezuela, venezolana, Venezuela, Venezuela, venezolanos, venezolana. ¡Qué copón! ¡Ríete, que es una orden! ¡Que no me obligues a externalizarte la cara colleja! ¡Hostia! De vuelta del panóptico y retomo la pregunta donde la dejamos, que es ¿qué ocurre con los trabajadores en los procesos y las trabajadoras en los procesos de remunicipalización? Como, viéndolo como quizá algún límite o piedra de toque de esos procesos. Yo creo que las privatizaciones en profundidad y cómo afectan a las administraciones públicas es una transformación radical en la manera en la que vacían de contenido completamente esas instituciones, que recordemos, las administraciones públicas somos todos los vecinos y vecinas que con nuestro erario, que con nuestro dinero estamos financiando unos servicios comunes. Pues las privatizaciones lo que hacen es que vacían de contenido completamente y de carga a un ayuntamiento para ser cobradores del FRAC, actuar casi como unos cobradores del FRAC, dedicándose a recaudar impuestos a los vecinos y vecinas de las ciudades y directamente pasarlo a las entidades financieras que gestionan esos servicios públicos. Un ayuntamiento y una institución no está para eso. Un ayuntamiento está para asegurar esos servicios, no para actuar como un cobrador del FRAC y simplemente actuar de manera recaudatoria para con los vecinos y entregar todo ese dinero a las cuentas privadas de las empresas. Hay retos en el proceso de las municipalizaciones o en el proceso de volver a lo público aquello que nunca debería de haber salido. Entre ellos, por supuesto, hay muchos retos que afectan a lo mediático y a lo político. Hay muchas inercias y hay muchas personas beneficiadas de estas privatizaciones, aquellos que decíamos que eran los grandes corruptores o las personas que directamente, pues no es lo mismo pasar un proceso de selección para trabajar en una administración pública, que están con mérito, capacidad e igualdad, que en una empresa privada gestionando un servicio público que entra quien quiere, como quiere y a dedo. Y eso, Javier, es un pozo de corrupción. Los grandes beneficiarios ponen palos en las ruedas. Entre los retos seguro que está el que las privatizaciones no afecten a aquellos o las municipalizaciones no afecten a aquellos que están siendo afectados porque el servicio esté privatizado, que son los vecinos y vecinas. Vale. Celso, y añado algo más a esta pregunta, que es la pregunta sobre la posición de los sindicatos mayoritarios, quizá UGT y comisiones obreras, en este tipo de conflictos, por así decir. Yo creo que este es un asunto complejo, el cómo remunicipalizar en la práctica, y el principal escollo pues es precisamente quizás el de los trabajadores de esos servicios públicos privatizados. Efectivamente hay que tener en cuenta algo que acaba de decir Rubén, que hay unos principios constitucionales de acceso al empleo público, que son igualdad, mérito y capacidad de las personas que accedemos ahí. Porque de alguna manera yo soy funcionario, los funcionarios somos independientes o tenemos ciertas, digamos, prebendas respecto a un trabajador normal, porque se nos entiende esa independencia a la hora de hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, en la materia de recaudación, que no es una remunicipalización al uso, es que la privatización de la recaudación municipal es de por sí ilegal. Pero ilegal no solo por algo que decía Rubén antes, que es que se tiene acceso a datos protegidos que debieran de tener una especial protección por parte de empresas privadas, sino que en la lógica que yo decía antes de la maximización de beneficio y de colusión de intereses, tú imagínate cuando estás recaudando, yo hago recaudación en mi trabajo, y yo puedo dejar que un expediente pase el tiempo por encima de él y prescriba una deuda importante, por ejemplo, porque se me olvidó ese expediente. Pero eso puede suceder en la empresa privada o puede suceder en la administración. Es que eso no altera para nada las posibilidades. Que tiene acceso a esa información son personas. Tengan aquí la chapita de funcionario o tengan la chapita de empleado de una empresa privada, que tienen unas obligaciones. En materia de recaudación específicamente hay un falso debate en Oviedo, porque se hizo una cosa de forma ilegal. Es más, yo en aquel momento era concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo,
Y se llevó al juez este asunto y se perdió. ¿Sabéis por qué se perdió? Bueno, pues entonces si se perdió no era ilegal. ¿Sabéis por qué se perdió? ¿No sabes por qué se perdió? Porque teóricamente, por una palabra, que es que nos dijo el señor juez, no, es que no se está privatizando, no se privatiza la recaudación, es una empresa que colabora con la recaudación municipal. Colaboración, esa era la palabra. Hoy en día se está falseando el debate. Si ni Javier lo defiende. Quiero decir que el problema que tenemos, claro, es que Javier tiene aquí una posición doctrinaria. Esto del liberalismo que en las privatizaciones municipales funciona mal. Y es que el problema que hay aquí, por ejemplo, estás hablando del caso de la recaudación. Sí. Volvemos a lo mismo. Yo quiero hablar de lo concreto. Me hace mucha gracia la figura del gerente de la recaudación, que se está manifestando con los trabajadores. Cuando es el gerente, no se manifiesta contra la empresa, que la empresa creo que tiene, aparte de este contrato, tendrá más en algunos otros lugares, ¿no? En Europa... Ya que lo nombras, retomo la pregunta, porque aquí la presentadora tiene menos orden y mando que en ningún momento de mi vida. Retomo la pregunta de qué pasa con los trabajadores, las trabajadoras y los sindicatos mayoritarios. Pero yo te voy a hablar de mi libro. En Europa... Esto ya, corten. Yo quería diferenciar, es que efectivamente la recaudación es un modelo y hay otras que no tienen por qué ser funcionario, alguien que lleva una escoba, por ejemplo. ¿Por qué Oviedo está como está? Juan. Oviedo está como está porque hay dos grandes grupos europeos que en su día son uno la Lyonès Deso y la Société Générale Deso, que es la Lyonès es Aguas de Barcelona, porque cada una tiene su delegado aquí. Y entonces, en un momento dado, le damos la recaudación a Asturagua. Correcto. Asturagua es Aguas de Barcelona y era las Lyonès Deso. Dos grandes grupos con un problema tremendo de corrupción en toda Europa. Como le dábamos el agua a la compañía que no era la que en aquel momento comandaba el presidente de la patronal de la construcción, al presidente de la patronal de la construcción le dimos la recaudación. Un oligopolio, lo que viene siendo un oligopolio, con lo cual Javier tiene que pasarse con nosotros. Se repartió entre dos. Y acabamos el debate aquí. Es decir, Aguas de Barcelona, y tú que vienes del área de Corbera también podrías contarnos muchísimas cosas. Sara, Benjamín y Javier. De lo que estamos discutiendo aquí, yo no he sido capaz de entrever un solo caso de privatización de un servicio público que no haya sido afectado por un caso de corrupción, ni uno solo. Y volviendo al tema de los trabajadores, que yo sí te hago caso, Jara, creo que al final, como decía Celso, la administración pública tiene unos principios constitucionales que son inquebrantables. Y para acceder a un puesto público tienes que cumplir con mérito y capacidad, igualdad. También creo que los trabajadores tienen derecho a luchar por sus puestos de trabajo, solo faltaría más, y que los sindicatos que están para defender esos derechos se tienen que posicionar al lado de los trabajadores, pero ahí la administración pública tiene que ser clara y es un grave error que sean los trabajadores, que muchas veces son trabajadores en unas peores condiciones que lo que son los trabajadores públicos, tengan que soportar la carga de la mala gestión que se ha hecho desde el liberalismo, de la privatización de los servicios públicos, porque son los grandes afectados. Pero realmente la administración no puede pasar por dejar entrar por la puerta de atrás a trabajadores por el simple hecho. Es que trabajadores son los de la empresa y son también los opositores al paro, también son trabajadores. Sí, bueno, yo por centrar un poque en el tema que nos ocupaba a nivel municipal, ¿no? Gracias. Yo creo que hay servicios que son públicos, esenciales, en el que hay que garantizar el acceso a la ciudadanía a ellos sin más, es decir, hay que estar garantizado. Eso solo puede garantizar un responsable público. No lo puede una empresa privada, porque una empresa privada no es una ONG, una ONG para hacer favores a los ciudadanos, no es una ONG, es otra cosa, es una entidad que trata de maximizar su beneficio y para mí es respetable que lo haga, pero por lo tanto el ámbito de los servicios públicos no es el ámbito del negocio de las empresas y mientras no aclaremos esa dicotomía vamos mal, por lo tanto en el ámbito municipal, ¿cuáles son los servicios municipales que debe prestar, si estamos hablando de un ayuntamiento? Agua, limpieza, recogida de basuras, recaudación, etc. Esos tienen que tener competencia municipal y responsabilidad municipal y acceso universal de los ciudadanos a esos servicios en condiciones de igualdad. Por lo tanto, eso no lo puede garantizar bajo ningún concepto una empresa privada que tiene que tener, lógicamente, su beneficio y optimizarlo, porque, oiga, si yo soy el gerente de una empresa privada, voy aquí a ganar dinero.
o me lo dan por la satisfacción del cliente. La no. teoría Por lo tanto, está muy bien, Benjamín, por lo pero el tanto, Partido Socialista, yo vengo de un ayuntamiento donde el Partido Socialista ha votado a favor de privatizar los servicios de recogida de basura y de limpieza viaria con FCC, una empresa que es quizás uno de los mayores exponentes de corrupción en este país y que nos ha costado en 10 años 2 millones de euros de sobrecoste. Pero ¿qué estamos las haciendo? palabras son muy bonitas, pero ¿y el ejemplo? Pero ¿qué estamos haciendo administrativo. entonces en ese sentido? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que desde la responsabilidad pública estamos haciendo dejación a una empresa privada a que nos ayude, entre comillas, a que colabore en algo que es implícitamente municipal, responsabilidad mía. Si esa colabora, como decíamos esto, tiene un elemento de colaboración, a mí no me parece mal. Pero si resulta que el negocio, es decir, en Corbera, me da igual Corbera que Oviedo, que Madrid, si quien recoge la basura tiene que tener un beneficio industrial, que lo tiene, y tiene que pagar IVA, por ejemplo, en los impuestos, evidentemente es razonable que pueda haber una gestión municipal mejor, en condiciones de igualdad. Por lo tanto, eso es un desequilibrio suficiente para decir que hay que apostar por la remuneración de los servicios. Me da igual que lo haga el Partido Socialista, que lo haga el Partido Popular, estamos hablando aquí del interés de los ciudadanos y el interés del poder público. Por lo tanto, yo no lo quiero enajenar. Hablando de límites y retos, escuchadme porque es de lo que vais a hablar después, porque luego habláis de lo que queréis. No lo intentaréis, lo vais a hacer, por favor. Hablando de los retos y los límites de las remunicipalizaciones o municipalizaciones, que queramos o no, se están produciendo, están a punto de ser producidas. En este tiempo que queda, en los próximos 2 años y medio, ¿creéis que, bueno, en caso concreto, el gobierno local va a poder remunicipalizar algún servicio más en este tiempo o en otros ayuntamientos que conocemos en Asturias? Y bueno, hablabais de otros lugares también. Yo espero que Javier, no, Iba, ya sé que esperamos. Yo espero que no os dé tiempo a reestatalizar tantos servicios, porque el gran drama o el problema de reestatalizarlos es que luego darle la vuelta es tremendamente complejo, ¿no? Es tremendamente complejo y los efectos y el deterioro y la calidad del servicio y el encarecimiento de los mismos pues tardan en verse, ¿no? Pero Javier, todas las plantillas funcionalizadas, estabilizadas, sin incentivos, fíjate que en un año, pues en al un final año veremos 3 millones de euros menos. Pero vamos a ver, los sobetenses vamos a no van a poder remunicipalizar nada. Es que si no hablamos en las nubes. Pero ¿por qué y no eso habláis? no vale. Hay que hablar hay unos contratos. Hay unos contratos que Rosón, vale, vale. ¿Cuál es el ponemos serias? serias. El coste de recaudación Hablemos de la realidad. asciende a 8.500.000 euros. Y eso que nos ahorramos solo este año, y eso que hay que pagarle a la empresa todavía por la liquidación del contrato, por las facturas de diciembre y otras primas, nos ahorramos ya solo este año 3 millones. El año que viene, cuando no haya que pagar eso, nos ahorraremos 4 al año, 4 millones al año. ¿Tú sabes cuántos son 4 millones de euros al año en servicios básicos? Dentro de 3 o 4 años y entonces hablar efectivamente de los resultados pues que tendremos al menos y tendremos que sentarnos a ver. ¿Por qué no hablamos de la realidad? De euros más. En Oviedo no se puede Juan Vega remunicipalizar quiere hablar de la nada realidad. porque los contratos tienen unos años, están firmados por quienes están firmados y en las condiciones en las que se firmaron. ¿Y Vamos por a poner un quiénes caso están firmados interesante. y con Bueno, evidentemente. condiciones? Vamos a poner un caso interesantísimo, el transporte. ¿Cómo es el contrato de transporte de Oviedo? Es un contrato que pivota sobre el precio del kilómetro recorrido independientemente de los pasajeros que van en el autobús. Es un contrato tremendamente oneroso en el que ya me contarás cómo se puede hablar de criterios de competencia con semejante unidad de referencia para el pago. Los años por los que se firma ese contrato son un bien público que se convierte en dinero. Es que, por ejemplo, ¿cómo se materializa ese dinero? ¿Quién lo sabe? Sectores que no necesariamente tienen que desarrollarse. No, pero te estoy hablando del caso concreto. Y que puede haber una libertad de líneas y que el mercado está en condiciones de resolver ese problema. Ya tendrá las necesidades de desplazamiento. Pero la realidad del mercado es que se paga el kilómetro. Para un liberal como tú, ¿cómo puedes aceptar yo creo que no haría eso? falta ni tan siquiera una ¿Cómo empresa puedes pública de aceptar eso transportes? en el ayuntamiento? Yo Me no da creo igual, que sea de Oviedo, necesaria. de Gijón o de otro lado. Es decir,
yo puedo mañana comprarme un autobús y ponerme a hacer transporte urbano gobierno y tal. No, ¿por qué no? No puedo, no, porque la ley no me deja, por lo tanto... Debería poderse, pues para luchar por utopías, yo por las mías. Entonces, Javier, tú estamos hablando de la realidad. Yo soy el único que no viene aquí a hablar de utopías. Un servicio con el que yo no puedo tener competencia, no puedo competir. Por lo tanto, es falso de toda falsedad que eso sea mejor o peor. Si tú has condicionado y has cedido a una empresa privada en unas condiciones leoninas y además en un periodo que excede... No es un error. Benditos errores. Es intencional. Trabaja este momento, por favor. Vale. Pero a ver, en un servicio como en tu planteamiento, en una población alejana del núcleo mayoritario, que el transporte fuera deficitario en términos económicos, ¿la empresa qué haría? Quitar ese servicio. Claro. Y los vecinos de esa zona... Existe BlaBlaCar, existe... Que vayan a pedal y que es muy saludable. Bueno, en Boal, en Cabranes, existe BlaBlaCar. Eso es personal. O sea, tú al final decides dónde vives y en esa decisión valoras muchas cosas. Hay cosas a favor, vivir en un entorno rural, bonito, bucólico, que huele a cucho y todo este tipo de cosas, y uno lo valora. Y hay quien valora pues otro tipo de cuestiones y es más urbanita. Entonces, cuando uno toma una decisión vital de desarrollar un proyecto de vida, pues valora esas cosas, los pros y las contras. Elimino todo tipo de marco. Defiendes el darwinismo social, ¿no? El darwinismo social. Ya lo sabemos, no pasa nada. Elimino... Pues no. Sí, elimino todo tipo de marco ontológico y político, ontológico y epistemológico como posible para este debate a partir de ahora ya. Y hablemos de la realidad, porque yo creo que de verdad que la gente que nos está viendo, y vosotras y vosotros especialmente estáis aquí para hablar de eso. Yo creo que todo el mundo ya sabemos de qué pie cojeamos cada uno y cada una, y sin más dilación doy la palabra a Rubén Rosón, que me la ha pedido hace un montón de rato. Y por favor, hacedme caso hoy. Quería exponer y contestar un poco a la pregunta, si a nivel municipal... Gracias. Vamos a tener la oportunidad de conseguir volver a lo público más servicios. Al menos tenemos que intentar aquellos servicios que han sido nefastamente privatizados. Entre ellos yo creo que tenemos que comenzar el camino para construir una empresa municipal de servicios múltiples, con evidentemente capital público y gestión pública, y que pueda asumir gran parte de las contrataciones externas que se están dando en este ayuntamiento. Por ejemplo, sin ir más lejos, el contrato de parques y jardines. ¿Por qué no puede haber operarios públicos que puedan hacer ese contrato? También, ¿por qué no?, las actividades socioculturales. ¿Por qué tiene que ser una empresa privada más cara, con el IVA, con el beneficio empresarial, sin la gestión y con una generación de empleo mucho más barata, ruin y precaria que lo público, quien gestione los servicios de animación sociocultural en nuestro municipio? ¿O por qué el mantenimiento de las instalaciones y la limpieza de los edificios municipales también lo tiene que hacer una empresa externa que nos genere más? No. A nivel público hay al menos tres patas donde se sostiene que las municipalizaciones son beneficiosas. Uno es el económico. Y Oviedo es el ejemplo. Este año no tenemos que recortar 3 millones de euros en el gasto público porque nos lo ahorramos en el servicio de recaudación municipal. Y nos lo ahorramos porque no lo metemos en la cuenta corriente de una persona privada, de una persona particular. El segundo punto importante, el acceso al acceso, y ya acabó, Jara. ¿Qué empleo se genera desde lo público o desde lo privado? Desde lo público, las administraciones tenemos que asegurar un empleo estable, un empleo de calidad y un empleo que merezca, que genere unas condiciones en las que la vida merezca ser vivida. Muchas veces las contrataciones privadas de los servicios municipales están a sueldos de miseria, sueldos que ni siquiera permiten vivir una vida ser vivida. Laborales. Y ahora, los funcionarios, los brahmanes, con una estabilidad, un sueldo que es un 30 o 40% más elevado. Lo que defiendo, Javier, no es la igualdad, condiciones sociales y laborales, los privilegios para unos colectivos determinados en detrimento del común de los mortales. No, por supuesto que no, porque en los servicios públicos se entra por capacidad, mérito e igualdad, que es lo que no se entra por las empresas privadas, que se entra a dedo. Cualquier persona, la valía te la ganas día a día, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde que sales, y todos los días te tienes que ganar con tu valía, con tu esfuerzo total, tu puesto de trabajo diariamente. Y los funcionarios no. Una vez en la plaza ya está. Hacer un poder y voy a pediros que
cerréis el programa, que me ayudéis a cerrar el programa, me obedeceréis, por Dios. Entonces, Celso, que había pedido la palabra, empieza. Tenemos que ser muy breves porque queda muy poco tiempo, con como el juego del titular, una breves frases a modo de conclusiones. Si no conociera a Rubén Rosón, estaría realmente preocupado hoy aquí, cuando habla de crear una empresa municipal de servicios públicos, porque el precedente aquí fue una caja negra que se llamaba Jesuosa, que fue privatizar absolutamente todo. Un ayuntamiento. Jesuosa desarrolló las grandes infraestructuras públicas que estamos soportando en algunos casos. Léase el Centro Hípico Las Turcón, entre otras. O incluso llegó a redactar los pliegos de condiciones de, o casualidad, la privatización del agua, por ejemplo. Eso fue una caja negra y fue el modelo ultraliberal de privatizaciones. No, ultraliberal. Vale, bien. Estamos en conclusiones, no en debate, chicos. Venga, espero que ahora se haga desde otro paradigma absolutamente contradictorio, y que eso se haga, en su momento se hizo para huir del derecho, y ahora que se haga también para huir, para huir del derecho liberal representado en las leyes que constituyen verdaderos cinturones de castidad para las administraciones públicas, que son las que lleva desarrollando el PP durante todos estos años. Máxima brevedad ahora mismo, porque nos quedamos sin tiempo. Aprovecho para favor, contestarte Juan. la pregunta que hacías antes. No me lo puedo creer. Los trabajadores de las empresas, de los sectores imprivatizables que se privatizan contra todo sentido común, lo que son una barrera que se utiliza como chantaje por parte de los beneficiarios de estas privatizaciones como fuerza de choque para mantener sus negocios. Es decir, son las víctimas y quizá la parte más débil y más triste de este negocio. Gracias por responder a la pregunta, aunque sea ahora. Benjamín, por favor. Sí, yo creo que en este caso, en realidad, la gestión pública es mejor en dos aspectos fundamentales. En el económico, porque permite gestionar con menor coste, ahorrándose el beneficio industrial, y desde el punto de vista social es una garantía de acceso a esa prestación de servicios. En consecuencia, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? Los grandes beneficiarios son los usuarios, los ciudadanos, que tienen un acceso universal a esos servicios en mejores condiciones y a menor coste, y los propios empleados de la prestación de esos servicios, que tienen mejores condiciones salariales y de trabajo. Estamos fuera de tiempo, por favor, máxima brevedad, ahora sí que todo el rato era cierto. Por favor, Javi. Sí, bueno, yo más que nada, yo creo que el gran drama o el gran problema ha sido que los ayuntamientos se han excedido en las atribuciones, han hecho cosas que no deberían haber hecho, y ese es el grueso del problema. No deberían haber hecho hípicos, no deberían haber hecho palacios y congresos, no deberían haber hecho viviendas sociales, no deberían haber hecho campos de golf, no deberían haber hecho muchísimas cosas, y ahí la crítica, yo creo que desde ese punto de vista coincidimos. ¿Es un campo de golf con una vivienda pública? Tampoco deberían hacerlas. Estamos fuera de tiempo, Entonces, de verdad. Yo creo que ese es el gran problema y el gran drama, ¿no? Y sí pediríamos que por favor los ayuntamientos se ciñan estrictamente a lo que el negocio de las viviendas públicas. Ahora queréis hablar, bueno, yo, vamos, Sara. Espinar, hablas de Ramón Espinar. Oye, escuchad, por Dios. Perdón. Corrupción y privatización van de la mano, titular, y hay que recuperar los ayuntamientos, como se está recuperando en muchas ciudades de este país, y las administraciones autonómicas y la administración estatal, para quitársela a los corruptos y devolvérsela a la gente, para garantizar esos derechos públicos que no pueden ser nada más que satisfechos a través de unos servicios públicos gratuitos, de calidad y universales para todas. Gracias. Rosón, que tú te llevas muy mal para la brevedad. Un minuto. Tiempos de encrucijada donde el avance social es evidente y cada vez más importante. Y frente a ese avance social, también una reacción de los grandes beneficiarios interesados en que el común de la población siga sufriendo las consecuencias de una crisis, que no se van a dejar quitar esa saca del beneficio incluso negro. Pero lo pelearemos y lo ganaremos porque estamos en las condiciones para ello. Perfecto. Ha sido un programa muy complicado para mí, pero aún así os agradezco mucho que hayáis venido y quiero que sepáis que vais a estar invitados e invitadas a esta casa que es el Telar en futuras ocasiones. Muchas gracias por escucharnos. Perdón por el desorden del programa, pero creo que ha sido esta gente de aquí y nos vemos en la próxima edición del Telar. Muchas gracias.